Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Montero, soy farmacéutica, especialista en esterilización. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital de Niño Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Les doy la bienvenida a este curso. Muchas gracias. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver limpieza de productos odontológicos, uso de detergente enzimático en lavado manual y en lavado por ultrasonido, y vamos a ver la clasificación según Spaulding. Vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase va a ser conocer la diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización, aplicar la regla de Spaulding a la hora de comenzar con el proceso de desinfección o esterilización, conocer los diferentes tipos de lavado, identificar las diferentes etapas del proceso de lavado y conocer los diferentes agentes de limpieza. Vamos a comenzar a definir los siguientes conceptos: limpieza, esterilización y desinfección, entendiendo a limpieza como la remoción de materia orgánica e inorgánica visible, como puede ser sangres u otros residuos, fluidos, presentes en la superficie de los instrumentos o equipos de salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser iniciada inmediatamente después de la utilización de los instrumentos. La esterilización es el proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viable. El proceso de esterilización tiene que estar diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente. Y entendemos desinfección como el proceso químico que va a matar o erradicar microorganismos sin discriminación, tales como agentes patógenos, al igual que las bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos. La diferencia que hay entre esterilización y desinfección es que durante la etapa de desinfección o durante el proceso de desinfección no se matan esporas bacterianas. En cambio, en la esterilización sí hay esa eliminación. ¿Cuál es el objetivo de la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental? Es prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas entre los pacientes, el personal sanitario y viceversa. En 1968, y basándose en el potencial para propagar infecciones, Spaulding clasificó los dispositivos médicos y quirúrgicos en tres grupos: críticos, semicríticos y no críticos, entendiendo aquel instrumento crítico al cual está en contacto directo con torrente sanguíneo, el semicrítico que está en contacto directo con una mucosa intacta, y el no crítico aquel que está en contacto directo con la piel intacta. Si lo extrapolamos al consultorio en odontología, entendemos el crítico aquel que está en contacto directo con el torrente sanguíneo, como el caso de la triada, o el no crítico, como el caso del sillón odontológico, la lámpara, la escupidera, etc. ¿Qué entendemos por instrumento dental? Es un instrumento que está diseñado para el uso en el ejercicio de odontología y que puede ser accionado manualmente, a motor o de ambas maneras. Un instrumento dental accionado a motor es un instrumento que está diseñado para ser accionado mediante una fuente de energía interna o externa, de la que recibe la potencia necesaria para la función. En cambio, un instrumento dental accionado manualmente está diseñado para funcionar respondiendo a los movimientos del operador, obviamente sin ninguna otra fuente de energía. Antes de abordar el tema de lavado, siempre hay que prestar atención y tener esta premisa, que la limpieza es el paso más importante para obtener un producto médico estéril. Por eso es fundamental, antes de hacer o una desinfección o una esterilización, que el instrumental se encuentre limpio. Los factores que están involucrados en la acción de limpiar son: por un lado, la energía química, que está dada por el agente de limpieza; por otro lado, la energía térmica, que está dada por la temperatura; y por otro, la energía mecánica, que tiene que ver con la fricción, y esto nos la va a dar durante el proceso de cepillado. Siempre que vamos a realizar un lavado o un prelavado y vamos a trabajar con material potencialmente contaminado y peligroso, tenemos que utilizar elementos de protección. Y ellos van a ser el delantal, que tiene que ser impermeable; guantes, que pueden ser de caucho, neoprene; protección ocular, que pueden ser gafas o máscaras; y barbijos. Esos son los elementos que siempre deberían utilizar antes de realizar el proceso de lavado o de prelavado.
Siempre debemos prestar atención en la higiene de manos del personal sanitario, el instrumental cortopunzante contaminado, las superficies más expuestas al contacto con material biológico y los fragmentos de materiales dentales, líquidos biológicos y nebulizaciones que se producen durante el procedimiento. Estas son fuentes de contaminación, entonces tenemos que prestarle muy bien de atención y tenemos que prestar y hacer más énfasis en el lavado. Bueno, antes del lavado propiamente dicho, siempre se hace el prelavado descontaminación, que está destinado a reducir el número de microorganismos, o sea, a reducir la carga o la biocarga de un instrumento, dejándolo seguro para que se pueda manipular. ¿Esto cuándo se realiza y en dónde? Se debe realizar inmediatamente después de su uso y en el mismo lugar donde se utilizó. ¿Sí? Si contamos con una central de esterilización, el lugar del prelavado se va a hacer en el consultorio donde se utilizó, mediante el uso de una batea, solución de lavado. Respetamos lo que nos dice el fabricante en cuanto a la dilución, el tiempo de contacto y la concentración. Y una vez que está seguro para su manipulación, se traslada hacia la central de esterilización propiamente dicha. En caso de no poseer central de esterilización, va a requerir que se realice en el mismo lugar donde se utilizó, pero vamos a definir qué tipo de lavado le vamos a realizar, si un lavado manual o un lavado mecánico. Después del prelavado, dijimos entonces que tanto sea una central de esterilización o en el lugar del consultorio que tenga un lugar destinado para el lavado propiamente dicho, se hará la limpieza manual o la limpieza mecánica. Dentro de la limpieza mecánica tenemos lavado por descontaminadoras o termodesinfectadoras y lavado por ultrasonido. Dentro de las etapas del proceso de lavado, habíamos dicho que a todo lavado le antecede el prelavado, la descontaminación, que es reducir la carga, cuyo fin es reducir la carga microbiana y dejar el instrumental seguro para su manipulación. Después de, obviamente, de hacer el prelavado, hay que enjuagar, hay que secar y después, si contamos con una central de esterilización, se va a llevar a esa central de esterilización donde se hará la recepción y se va a clasificar el instrumental que le estemos llevando y ahí se hará la limpieza propiamente dicha. Ahí vamos a definir si hacemos un lavado manual o un lavado mecánico. Luego del lavado, propiamente dicho, se hace de vuelta el enjuague, ¿sí? O aclarado, se seca y por último se hace la inspección de este instrumental para supervisar que no quede resto de materia orgánica. En el proceso de lavado manual, los elementos que vamos a utilizar son una batea con tapa, una solución de agente de limpieza, siempre en concentración, temperatura y tiempo según lo que indica el fabricante, agua, que puede ser tratada, alcohol 70, una secadora con aire caliente filtrado, pistola de aire comprimido estéril, puede ser cualquiera de las dos, o la secadora con aire caliente filtrado o una pistola de aire comprimido estéril, y paños que no desprendan pelusa. Estos últimos tres pasos son para el secado del el instrumental. El agua tratada siempre hay que tener en cuenta que es para el aclarado final, o sea, para el enjuague final. Para el lavado manual vamos a disponer de estas bateas, ¿sí? Con el agente de limpieza. Vamos a disponer de cerdas, de cepillos de cerdas blandas. Nunca vamos a utilizar para la limpieza polvos abrasivos, ni tampoco esponjas de acero, ni cepillos que sean de cerdas duras, porque van a rayar y van a dañar el instrumental, posibilitando que el instrumental se le produzca corrosión o también que deje grietas y favorezca la adherencia o la formación de biofilms. También hay que tener en cuenta que durante el lavado manual hay que enjuagar con abundante agua el material. Acá, a modo de ejemplo, hay una batea, ¿sí? Que tiene una pinza donde se le coloca agua y solución de lavado. El material siempre tiene que quedar completamente sumergido, se deja el tiempo que nos dice el fabricante y luego del tiempo se procede a cepillar con este cepillo de cerdas blancas. Una vez que está cepillado, se saca de la batea, se enjuaga,
se coloca, nosotros utilizamos unos canastos de acero inoxidable, donde se le coloca alcohol para favorecer el secado, alcohol 70, y luego tiene dos funciones, ¿no? El alcohol 70, favorecer el secado, también desinfectar, y luego lo secamos con una pistolita de aire filtrado. Bueno, otro tipo de lavado es el lavado por ultrasonido. ¿Qué material se puede lavar por ultrasonido? Bueno, instrumental de acero inoxidable, instrumental delicado como las cajitas de microcirugía, instrumental de odontología y es menos efectivo en material elástico como caucho, silicona. ¿Por qué? Porque absorben la energía de cavitación, con lo cual no estaría indicado el proceso de lavado para ese tipo de materiales. Acá tenemos una lavadora por ultrasonido, es la que nosotros tenemos en nuestra central de esterilización. Es una lavadora que tiene una batea adentro, donde se coloca el instrumental desensamblado. La batea se carga con agua, tiene un desagüe y lo que se hace es colocarle agua hasta la marca que indica la lavadora, se coloca la frecuencia y el tiempo que está reglado para este tipo de lavadora y se coloca el instrumental. Cuando termina el ciclo, se saca el instrumental, se enjuaga con abundante agua, ¿sí? Se seca y se supervisa el material para ver que quede totalmente limpio. Bueno, el lavado por ultrasonido, ¿cómo funciona? Este método se lleva a cabo por las burbujas que se generan produciendo la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Se generan estas burbujitas de gas que implosionan sobre la materia orgánica y hace que ésta se desprenda del instrumental. Este es el proceso por el cual una máquina de lavado por ultrasonido desempeña su función. Bueno, hablamos de los tipos de lavado y hablamos que para el lavado necesitamos agua y necesitamos el agente de limpieza. Bueno, acá tienen una fotito a modo de ejemplo de los agentes de limpieza que se utilizan hoy. Un agente de limpieza en general es un detergente y un detergente es un producto concentrado que se elabora a partir de una mezcla de varios componentes. Siempre tiene un tensioactivo y además puede tener otros componentes como por ejemplo enzimas. Los detergentes son compuestos que permiten variar la tensión superficial del agua y son los que causan la humectación, la penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. Sin ellos no podríamos lograr todas estas particularidades. También dependiendo del pH se los puede clasificar en detergentes ácidos cuando tienen un pH menor a 6, detergentes alcalinos con pH mayor a 8 o detergentes neutros cuando tienen un pH entre 6 y 8. Bueno, otro tipo de detergentes son los detergentes enzimáticos que tienen proteínas que aceleran las velocidades de las reacciones químicas, actúan como catalizadores biológicos, o sea, lo que hacen es escindir, o sea, romper moléculas grandes de proteínas, almidón, grasas y transformarlas en sus monómeros más pequeñitos, en unidades mucho más pequeñitas, para que sean solubles en agua. Una enzima es una proteína también, ¿no? Una enzima no se agota durante el proceso, es ideal para el lavado de productos médicos y podemos encontrar dentro de los detergentes una enzima específica para cada tipo de sustancia que yo quiera degradar, ¿sí? Así tenemos proteasas que degradan proteínas, lipasas que degradan lípidos, amilasas que degradan almidón. Acá tenemos un ejemplo de cómo actúa un enzima en un detergente enzimático. Tenemos la enzima más el sustrato, que va a ser la proteína o el almidón que se encuentre dentro del tejido que esté en el instrumental. Y lo que va a hacer esta enzima es romper esa estructura grande en unidades mucho más chiquititas y que sea soluble en la solución. ¿Qué sería un detergente ideal? Bueno, un detergente ideal es aquel que tiene un alto porcentaje de tensioactivo. En el caso de que sea líquido, tiene que ser estable química y microbiológicamente. Tiene que tener un pH regulado para que el líquido de lavado sea neutro o levemente alcalino.
Siempre el pH de los detergentes hay que revisarlos y fijarlos en el caso de que estemos haciendo un lavado automático, si es compatible con nuestra lavadora. Debe contener también mínimamente 3 enzimas que actúen degradando proteínas, almidones y lípidos, o sea que ya ahí me está diciendo que tendría que usar un detergente trienzimático. Tiene que ser fácil de enjuagar con agua, no debe ser corrosivo para el material que yo esté tratando, no tiene que ser irritante por contacto ni por inhalación, tiene que ser fácilmente descartable una vez que yo lo utilizo. Acuérdense que la solución de lavado no la puedo guardar, sino que es de un solo uso. Yo hago el prelavado, genero la solución de lavado, tiro y vuelvo a hacer otra solución de lavado. Lo mismo si estoy haciendo un lavado manual o estoy haciendo un lavado automático, mecánico, perdón. Las soluciones de lavado son para un solo uso. Su composición debe contemplar cierta actividad bacteriostática cuando se lo utiliza en materiales contaminados. Estas son las características que tiene que tener un detergente ideal. Bueno, acá les dejo unos ejemplos de detergentes pentaenzimático o trienzimático. Siempre, algo que tenemos que tener siempre en consideración es que siempre respetemos la recomendación del fabricante. En el caso de los Urgicime, el fabricante dice que se tiene que tomar 8 mililitros de detergente, diluirlo en 1 litro de agua. El tiempo de contacto son entre 15 y 20 minutos y la temperatura óptima es 40 grados. Algo muy importante también, y es otro de los componentes dentro de lo que sería el lavado, es la calidad del agua, es el agua, ¿no? La calidad del agua utilizada para el tratamiento instrumental es de gran importancia. El agua dura contiene cantidades importantes de carbonato de calcio, magnesio, cloruro y fosfato, que estos lo que hacen son responsables de las incrustaciones, ¿sí? El agua blanda, y en especial el agua que es desmineralizada o destilada, no causa estos depósitos, por lo cual el agua blanda siempre se utiliza para el aclarado final, o sea, para el enjuague final del instrumental. Muchos lugares cuentan con equipos de ósmosis inversa para que el agua sea blanda. Por último, vamos a ver cuáles son los tipos de monitoreo que se utilizan para el proceso de lavado mecánico, ¿no? Este es un tipo de monitoreo que está diseñado para el control de rutina del proceso de limpieza por ultrasonido y para evaluar la eficacia de la cavitación. Se utiliza para máquinas de ultrasonido que operan en frecuencias igual o superior a 35 kHz y en temperaturas que estén en el rango entre 18 a 70 grados centígrados. Este tipo de monitoreo lo que nos permiten es ver si nuestro proceso está funcionando eficientemente. Otro método de lavado, o de monitoreo, perdón, otro método de monitoreo del proceso de lavado son estos indicadores en papel que también están diseñados para el control de rutina de lavadoras automáticas como también de lavadoras ultrasonido que operan a frecuencias iguales o superior a 35 kHz y temperaturas entre 30 y 70. Es otro tipo de monitoreo y es para poner para desafiar a nuestro proceso de lavado, siempre está bueno monitorizar los procesos. Acá les dejo la bibliografía para que puedan consultar si tienen alguna duda. Eh, Igual cualquier duda, estamos en contacto por vía mail. Les dejo el mail para que puedan consultar, que es esterilizacionenodonto@gmail.com. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad en la práctica diaria.